Ayer no acabamos de ver las rutas, entonces vamos a acabar de ver eso. Si da tiempo, ver las rutas que acabo de mandar hoy, espacios duales, ¿sí? Entonces, a ver, la clase pasada vimos un poco de teoría de categorías. También vimos lo de si tienes una función que va de B a W, una que va de W', cómo hacer esta función, ¿no? ¿Sí? Esto también lo vamos a estar en la clase de hoy. Entonces, a ver, también vimos diagramas conmutativos, que era un diagrama conmutativo, pues era un dibujito que nos ayudaba a ver cuando hacer dos viajes distintos son iguales, ¿no? Por ejemplo, en este da igual viajar F y luego G a viajar directamente H, ¿no? Y ustedes van a decir, como, ¿esto para qué sirve, no? Y pues la verdad es que uno de estos viajes ya lo han utilizado muchísimo, sobre todo en álgebra lineal. Les voy a poner un ejemplo de donde pasa esto, a ver si esto les da como una pista. Consideremos la función f, que va de los reales con la suma y cae en los reales con la multiplicación. Que a cada a lo va a enviar a e a la a. ¿Sí? Sí. Entonces, a más b, ¿a quién lo va a enviar? A e a la a más b. Pero ¿quién es este de acá? Es e a la A por E a la B. por e a la b. Pero ¿quién es este de acá? Es f evaluado en a Por eso. por f evaluado en b. ¿Y quién es este de acá? Pues es, si evaluamos la función f en cada uno de los sumandos y luego lo multiplicamos. ¿Sí? Entonces, aquí nos está hablando de que podemos sumar, luego aplicamos la función y nos da esto, que esto es igual a aplicar la función y luego aplicar la operación en el codominio, que es la multiplicación. ¿Sí? Entonces, como que da igual si hacemos este viaje de sumar, aplicar función, a aplicar función y luego multiplicar. Multiplicar sería la operación en el codominio. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como un homomorfismo, pero porque está respetando la estructura, ¿no? De acá y de acá. Pero esto aquí le suena con respecto a lo de álgebra lineal. Ajá, transformaciones lineales. Porque si aquí en lugar de multiplicación fuera una suma especial, digamos suma S, entonces aquí sería la suma especial S, ¿no? Entonces está respetando las operaciones, y eso es lo que hace una transformación lineal. Entonces, en el lenguaje de la teoría de categorías, notemos lo siguiente. Observación. Sea V a espacio vectorial. V y W. V, W que espacio vectorial. Mejor lo dejamos de la siguiente manera. Sea V con su suma y con su producto escalar, y sea W con su suma y con su producto escalar, a espacios vectoriales. Entonces, la función t de v a w es k lineal si el siguiente diagrama en set, ¿quién es set? La categoría de los conjuntos conmutan. Y van a ser dos, entonces si los siguientes. ¿Sí? Entonces, para empezar, ¿qué hace la transformación lineal? Que manda el t de v más w al t de v más t de w, ¿no?
Entonces, con VW en el espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por un lado estamos sumando y luego cuando hacemos la suma aplicamos la transformación lineal, y por un lado estamos aplicando separadamente la transformación lineal y luego estamos sumando, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el diagrama conmutativo que nos está diciendo que hacer este viaje es lo mismo que hacer este viaje? Y si los viajes son operaciones, entonces que hacer esta operación es lo mismo que hacer esta operación, que sería la siguiente. Como estamos tomando dos elementos, la suma, notemos que la suma toma dos elementos, ¿no? Y te devuelve un único elemento. Entonces es una función de este estilo, ¿sí? Entonces el diagrama conmutativo sería el siguiente: V cruz V, al que aplicamos la suma en V. ¿Y esto a dónde nos lleva? A V. Y una vez que ya hicimos la suma, aplicamos la T. ¿Y la T a dónde nos lleva? A la W. Pero estamos diciendo que este lado de acá es lo mismo que el lado de allá, que es aplicar a cada uno de los elementos la transformación lineal. Entonces a V cruz V, aquí le aplicamos la T cruz T. ¿Y esto a dónde nos lleva? A W cruz W. Y ahora sumamos, ¿no? Sumamos mediante la suma en W. Y con que esto conmute, ya nos está resumiendo eso de allá. Y como estamos en la categoría de ser, pues la suma son funciones y la T también es función. ¿De acuerdo? Y ahora para lo segundo, para que sea una transformación lineal, debe sacar escalares, ¿no? ¿Y esto cómo sería? Si tienes una V en V y una lambda en el campo, entonces T de lambda V es lo mismo que lambda T V. Como ya hicimos ¿alguien se imagina cómo se verá este de acá? No sé, como K cruz V. Ajá, comenzamos con K cruz V. Y luego, ¿cómo? Me lo manda otra vez a V. Ajá, ¿mediante quién? Mediante el Producto producto escalar. en V. ¿Sí? ¿Y luego qué hacemos? Con la transformación, ¿no? Le aplicamos la T y quedamos en W. Y ya tenemos este lado de acá. Ahora para este lado. Lo mandamos a... Con T lo mandamos a K cruz W. Ajá. Lo mandamos mediante la identidad en K cruz la T a K cruz W. Y luego hacemos el producto escalar en W. Y si esto conmutara, ya nos está dando la segunda condición de una transformación lineal, ¿sí? Entonces, vemos de que los diagramas conmutativos a veces son un poco más prácticos porque nos resumen este tipo de información, y también como que son un poco más descriptivos, ¿no? De que hacer este viaje de acá a acá es lo mismo que hacer este viaje de acá a acá, ¿sí? Y puede que al inicio esto sea como que muy abstracto, y pues la verdad es que sí lo es un poco, porque ya estás pensando en términos de operar cosas que se comportan de tal manera y así, y ya no tienes a los objetos como que muy presentes, ¿no? O sea, en el diagrama conmutativo no lo escribimos de esa manera, ¿no? De que para todo V, en V, lambda en el campo, se cumple que cuando aplicamos tal, sino que ya nada más lo presentamos así. Entonces sí es un poco más complicado, pero también es porque lineal 2 está como está después de lineal 1 y está antes de las álgebras modernas, que son un poquito más abstractas, ¿sí? Y bueno, nada más quería hacer esta observación. Como dice Clotti, o sea, ahorita no se preocupen por teoría de categorías, por diagramas conmutativos, porque pues esto no se va a volar, nada más es para que vayan teniendo como que agarrando la intuición, ¿no? Y la maña de un poquito de esto. Bien.
Y entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio que Loti me encargó que hiciera. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Lema de sea el siguiente diagrama en la categoría de K espacios vectoriales. ¿Cómo es este? U, V, W, F, G, prima, alfa, Beta, gamma, prima, con estas cosas conmutan, tales que F prima son inyectivas y la G, G prima son sobreyectivas. ¿Sí? Y más kernel de G igual a la imagen de F y el kernel de G' igual a la imagen de F'. ¿Sí? Entonces, con Cloti vieron que si... ¿Qué vieron? Que si la alfa y la beta son isomorfismos, entonces la gamma es isomorfismo, ¿no? Ustedes tienen de tarea ver que si la alfa y la gamma son isomorfismos, entonces beta lo es, ¿no? No, esa fue la que hicimos. ¿Sí? Las dos, y sí, era las dos. Hicieron que si estas dos son isomorfismos, entonces esta lo es. No, sí. No, ¿Sí? creo que sí. No, alfa y beta son eso. Ajá. No, ese es el que nos dimos El de ustedes tres, estos dos isomorfismos, entonces este isomorfismo. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, Y- hicieron con Cloti es alfa, beta isomorfismos, entonces gamma isomorfismo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el caso, si beta y gamma son isomorfismos, entonces alfa lo es. ¿Sí? Entonces, si alfa, no, si beta, gamma son iso, entonces alfa lo es. ¿Sí? Entonces, a ver, antes de comenzar la sesión, tenemos el siguiente diagrama conmutativo en la categoría de espacios vectoriales. Sin que les diga nada más, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa que este sea un diagrama conmutativo? Si te va a tener una V, y después la V prima, y luego a otro. Porque cualquier viaje que hagamos nos da lo mismo, ¿no? O sea, viajar mediante F, beta, G' es lo mismo que hacer alfa, F', G' o F, G, gamma. ¿Sí? ¿Y qué más? O sea, ¿quiénes son los puntitos? ¿Estos quiénes son? Son espacios vectoriales. Y las flechitas deben ser morfismos en esta categoría. O sea que la F, G, alfa, todas esas son funciones K lineales. ¿Sí? Y además nos están diciendo que las Fs son inyectivas, que las G son superyectivas y que el kernel de esta flecha es lo mismo que la imagen de esta flecha. ¿Sí? Entonces queremos ver que si nos tomamos cualesquiera de estos dos, alfa, beta, gamma, y los forzamos a que sean isomorfismos, entonces el restante también es un isomorfismo. ¿Sí? Vale. Entonces vamos a comenzar. Para ver qué es un isomorfismo alfa, ¿qué tenemos que ver? Ya sabemos que es lineal, porque es una flechita en este diagrama conmutativo, en esta categoría. Entonces, ¿qué nos falta ver? Es inyectiva y Kernel sobreyectiva. es el que es super.
Ajá, que es inyectiva y que es suprayectiva. Veamos qué es inyectiva. Y para eso, ¿qué podemos hacer? Ver que el kernel es 0. ¿Sí? Entonces, sea z del kernel de alfa. Entonces, f' compuesta con alfa en z, ¿quién es? Alfa de z, ¿quién es? 0, porque está en el kernel. Entonces, este es kernel de 0. Pero ¿quién es? O sea, ¿pero quién es esto? Esto es 0 porque es lineal. Pero, ¿esto quién es? Esta composición de aquí, que es este viaje. ¿A quién es igual? A hacer este viaje, ¿no? A la función A de la beta beta con f aplicado a la f, de z. aplicado a la z. Ajá. Pero beta es ISO, ¿no? ¿Y qué significa que sea ISO? Que es inyectiva en particular. Y si es inyectiva, entonces su kernel es 0, ¿no? Entonces es inyectiva y fz está forzado a ser 0. Pero f por hipótesis es inyectiva. Entonces pasa lo mismo. Entonces z es igual a 0. Y por lo tanto nos agarramos una z en el kernel y llegamos a que es 0. Entonces, ¿eso qué nos dice? Ajá, nos dice de que Beta el de kernel de z. alfa está contenido en el 0. Pero la contención de acá a acá pues es evidente, ¿no? Porque toda transformación K lineal manda el 0 en el 0. Entonces tenemos en particular la igualdad, ¿sí? Entonces con esta ya vimos que es inyectiva. Ahora la parte un poquito más difícil, con más maña. Tenemos que ver que es suprayectiva. Entonces nos tenemos que agarrar un elemento del codominio y ver que hay un alfa que le pega. ¿Sí? Entonces, sea z en un prima. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes qué harían? O sea, consideren que toda la información de la demostración está contenida aquí. Tenemos un z aquí. Tomar la f'. Ajá. Entonces podemos aplicar F', la f', ¿no? de z. ¿Y esto dónde va a vivir? En la v'. Y ahora ya estamos aquí. De aquí ya viajamos acá. Y ahora que estamos parados aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sabemos? Ahí no debería ser f del bz. Sí. Que esa f' de z también es como f evaluado en beta de algún elemento en, ¿no? O sea que viene de una beta. Viene algún elemento en, ¿no? Bajo la composición de beta con f, ¿no? O no No, necesariamente. porque no estamos aplicando la alfa. Bueno, Mm, pero sí sabemos de ahí que la beta es isomorfismo. ujú. Entonces es suprayectiva. Entonces existe un elemento en V que bajo beta le pega a este de aquí. ¿Sí? Pero como beta Es isomorfismo. es suprayectiva, existe un Bueno, V tal, tal que beta de V es igual a prima de Z. ujú. ¿Y qué más sabemos? Pues f es inyectiva, ¿no? F es inyectiva, eso lo vamos a ver más tarde. Tenemos esto de aquí, que la imagen de F es igual a kernel de G'. Ujú.
¿Qué significa esto? Que para todo elemento de la forma fx, f evaluado en x y le aplicamos la g', entonces nos da 0. Entonces, ¿qué significa? Que si hacemos este viaje con la z, nos va a llevar al 0. Pero hacer este viaje es lo mismo que hacer este viaje. ¿Sí? Entonces lo escribimos. Al que esto... Ajá. F' Luego, de beta de B. ¿cómo? Kernel es igual a la imagen de G'. Entonces, la G' evaluado en la f de z Es igual a 0. es igual a 0. Pero ¿quién dijimos que es f' evaluado en z? Beta de B. Beta de b. Entonces esto es la G' evaluado en la beta de v. Y entonces, ¿aquí qué viaje tenemos? Tenemos este viaje de acá. Pero este viaje de acá es lo mismo que este viaje de acá. Entonces, esto es lo mismo. Esta es la gamma de G evaluado en G, de B. evaluado en V. Pero la gamma es ISO. Entonces es inyectiva. Y entonces, si la gamma evaluado en G de V es 0 y la gamma es inyectiva, entonces la G de V Es 0. es 0. ¿Sí? Entonces G de V está en el kernel de G, ¿no? Ajá. Entonces, V está en el kernel de la G, Que es pero esta a su vez la imagen de F. es la imagen de F. Entonces existe un U en U tal que F de U es igual a V. ¿Sí? Y ahora tenemos una U que vive aquí. Entonces por conmutatividad se tiene que este viaje, que cuando aplicamos F a la U y eso lo aplicamos a la beta, es lo mismo que aplicar F' y luego aplicar alfa. ¿Sí? Entonces, por conmutatividad tiene que Beta de F de B. la beta de F U es lo mismo que la F' De alfa de U. de alfa de U. ¿Sí? Pero esto de aquí, ¿quién es? Esto es beta De B. aplicado FU. ¿Y quién es FU? B. Es V. Y por ahí teníamos de que la beta aplicada a la V Es F' de Z. es, ¿dónde está? Ajá, es F' de Z. ¿Sí? Entonces esto es F' de Z. Y como F' es inyectiva por hipótesis, entonces ¿qué significa? Z. Si esto es igual a esto y es inyectiva, ¿qué debe pasar? Esto es igual a alfa de Ajá. Entonces Z igual a alfa igualado en U. Para Por el lo tanto, alfa es su proyectiva. ¿Sí? Nos agarramos una Z aquí y llegamos a que existe un elemento en U, tal que cuando lo aplicamos la alfa le pega a ese elemento que agarramos. ¿Sí? Con esto ya concluimos. ¿Por qué? Porque la alfa es proyectiva, es inyectiva, es lineal. Entonces la alfa es isomorfismo. ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues espero que con esto y con el ejercicio que hicieron con Cloti
ya puedan hacer su tarea. ¿Sí? Bien. Entonces con esto ya acabamos las notas de la ayudantía pasada. Podemos pasar al siguiente tema, que es espacios duales. Este lema de aquí, como lo puse en las notas, es como un lema clásico de álgebra homológica, y también hay lemas como, se llama lema del 9 y lema de la serpiente. Están chistosos, ¿cómo se llama? El lema de la serpiente, ¿qué dice? No me sé el dibujito. No, me sé el dibujito. Es como que tienes acá una sucesión igual de cosas. Y entonces puedes viajar como de... Y acá tienes igual una sucesión de cosas. Entonces puedes hacer como que un viaje de acá hasta acá que haga conmutar ciertas cosas. ¿Verdad? No me acuerdo. No lo pueden googlear. Bien, entonces Cloty ya les declinó espacios duales, ¿no? ¿Qué es el espacio dual? Pues, Espacio de transformaciones lineales sobre el campo. Ajá. Espacio dual es las transformaciones lineales de V en el campo, ¿no? Entonces lo vamos a definir. Definición. El espacio dual de V, espacio vectorial, es L de V en K. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que esta cosa es un espacio vectorial? pues, ¿Ustedes cómo verían que esta cosa sí es un espacio vectorial? vemos las propiedades, ¿no? Que ¿Lo tienen. verían todas? No. Pues la respuesta es que pueden omitir el ver todas, porque esta cosa de acá es un subespacio del conjunto de funciones de V en K. Y en lineal 1 tuvieron que haber visto que el conjunto de funciones de un conjunto cualquiera a un campo forma un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, para ver que esto es un espacio vectorial, nada más lo ven como un subespacio. Entonces tienen que ver que es no vacío, que está al cero, que es cerrado bajo suma y que es cerrado bajo producto escalar. ¿Sí? Entonces con eso ya ven más fácil que es un espacio vectorial, viendo que es subespacio de un espacio que ya conocen. ¿Sí? Y se denota por V asterisco. ¿Sí? A los elementos de V asterisco los llamamos funcionales lineales. O sea, cabe. ¿Vale? K sufix, bueno, que así con el B arriba, esas son todas las funciones y el Ajá. y el otro solo son las que son transformaciones. Sí. El espacio grandote son todas las funciones de V en K y el subespacio son las que son lineales. Ah, ok. Mm, Lo dice esta notación, ¿no? Una pregunta. ¿Qué dice ahí arriba que es el espacio dual de qué? De V en la V objeto en la categoría de K espacios vectoriales, o sea, V K espacio vectorial. Ok. Ajá. Entonces, pues, esta cosa de acá son las transformaciones lineales de V en K. ¿Sí? O sea,
lo hiciéramos como lo vimos en la clase pasada, pues sería esta cosa de acá. Los morfismos en la categoría de espacios vectoriales de Venka, pero pues es como complicado. Entonces mejor vamos a seguir, estamos haciendo ya. Un momento. Sí, los elementos de este espacio dual se llaman funcionales lineales. Entonces, estas cosas sí aparecen en la matemática cuando estamos trabajando en ella. Por ejemplo, ya hay dos ejemplos que ya conocen muy bien de cálculo. ¿Alguien se imagina cuáles son? La derivada integral. Sí. Entonces, sea... ¿Quieren que comencemos con la derivada o con la integral? Entonces sea L1U, el conjunto de funciones primas integrables en el abierto U de R. Entonces, la transformación integral va de L1U a R, que manda la función f a la integral evaluada en U de f, es funcional lineal. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué esta cosa de acá es un funcional lineal? ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar? Sí, ahora es un accidente. Ajá, pero todavía más elemental, que el dominio en efecto es un espacio vectorial. Y de nuevo, ¿cómo verían que esto es un espacio vectorial? ¿Cómo verían que L1 en U es un espacio vectorial? ¿Qué es subespacio de...? Es subespacio. ¿De quién va a ser subespacio? El espacio de funciones de El espacio de funciones R en R. R en R. O es subespacio de esto. Y para ver qué lineal, pues La integral suma. esta cosa lineal, pues la integral lo es, ¿no? O sea, lambda, que diga la integral de lambda f más g es lo mismo que la integral en U de lambda f, esto, y luego esto quién es, la lambda integral de f ¿sí? O esto ya lineal, pero usando puras operaciones de cálculo. Salud. Y si son físicos, pues van a ver mucho este tipo de cosas, porque en física hay algo que se llama el principio de mínima acción, que te dice de que las cosas se mueven siguiendo las trayectorias que minimizan la energía, ¿no? Entonces definen la acción como una integral es un funcional, y como minimiza la energía quieren minimizar ese funcional. Pero esto ya no son funciones usuales. Entonces minimizar este tipo de cosas los lleva al cálculo de variaciones, ¿sí? Que es una teoría que hay aquí en la facultad. ¿De acuerdo? Entonces el espacio dual sí aparece en varios lados. Pues vamos a ver un segundo ejemplo. Ejemplo 2.
sea i que va de 1 hasta n. Entonces, la yésima derivada parcial puede verse como un funcional que va de quién? Del espacio de funciones continuamente diferenciables en Rn a los reales que manda a f, ¿a quién? A su yésima derivada parcial evaluada en el punto P, con P punto en Rn fijo. ¿Sí? Entonces, luego, para ver que esto es un funcional lineal, tenemos que ver que el espacio de funciones continuamente diferenciables es espacio vectorial. Y lo mismo, esta cosa de acá va a ser subespacio del conjunto de funciones que van de R en R. Entonces, sí, y la suma se comporta bien con la suma, el cero está, se comporta bien con producto escalar. ¿Sí? Y claramente, esta derivada, evaluada en P, es lineal, pues la derivada lo es. ¿Sí? ¿Sacar dudas? ¿No? Entonces, bien, eso también es un funcional lineal. Y hasta el momento no tenemos que probar, no tenemos que demostrar nada porque las demostraciones ya las vimos en cursos de cálculo vectorial. Ya, como último ejemplo. Sea esta cosa que la voy a denotar así, que va de Rn plus Rn en R, el producto punto en Rn dado por al x, y lo vamos a mandar al producto punto de x por y, que esto no es más que la suma de y igual a 1 hasta n de las coordenadas, de la multiplicación de las coordenadas yésimas, ¿no? Entonces, a ver, ¿esto va a ser funcional lineal o no? ¿Qué se imagina? Pues sí, ¿no? Pues sí. ¿Sí? Entonces, para que sea funcional lineal, ¿qué tenemos que ver? Que es lineal, ¿no? Entonces, que se comporta bien con la suma. Entonces, eso significa que si aplicamos la función al x, y más x', y', esto nos debería dar, el x, y más esto de acá, ¿no? Esto debería pasar a ser lineal. ¿Y lo cumple? Pues sí, no. A ver, veamos.
esta cosa de acá es igual al producto punto de esta cosa sumada, ¿no? Pero lo podemos sumar. Esto sería x más x', y mayor prima, y esto productos, ¿no? Y este es x más x', producto, y mayor prima. ¿Sí? ¿Y esto quién es? La suma de y igual a 1 hasta n de xi más x'y multiplicado de y más y prima. ¿Y esto quién es? Es la suma de y igual a 1 hasta n de xi de y más la suma de y igual a 1 hasta n de x' y más dos veces la suma de y igual a 1 hasta n sin el 2 de xi prima de y más la suma de y igual a 1 hasta n de y prima y. Y esta cosa de acá, ¿quién es? Este es el producto de x con y, y este es el de x' con y', y luego nos queda este término de acá que lo voy a llamar p, ¿no? Entonces, si la p fuera no nula, ya no se cumple la igualdad. Entonces, este es un ejemplo de algo que no es funcional lineal. ¿De acuerdo? Agárrense x' y' de tal manera que esto no se haga 0 y ya no te queda esta igualdad, queda una desigualdad. ¿Sí? Entonces, este no es un funcional lineal. Pero lo podemos considerar un funcional lineal si fijamos una de las entradas. ¿Sí? Muy bien. Sea x Rn fijo, entonces la función está por x, puntito que va de Rn en R tal que al y, ¿a quién lo va a mandar? Al x puntito y, si es funcional lineal. ¿De acuerdo? Entonces, el producto punto por sí solo no es una funcional lineal, pero una vez que fijamos una x y hacemos el producto punto nada más variando la segunda coordenada, entonces esa cosa sí ya es funcional lineal. ¿Sí? Entonces esto se ve fácil. Calidad. Sí, hay tiempo. Entonces, sea y z Rn, entonces x por y más z, ¿quién es? El producto punto de x por y más z. ¿Y este quién es? La suma de y igual a 1 hasta n del xi por el yi más el zi. ¿Y este quién es? La suma de y igual a 1 hasta n del xi y más la suma de 1 hasta n del xi zi. ¿Y este quién es? Es el x puntito z puntito y que diga más el x puntito z.
Entonces ya vimos que sí, separa sumas. Y ahora para ver que saca escalares, sea lambda real, entonces x puntito lambda y, la y como arriba, es igual a x puntito lambda y, x puntito lambda y, esto no es más que la suma 1 hasta n de x y Lambda y. Pero estos son reales, porque son las coordenadas, ¿no? Entonces la lambda la podemos sacar. Entonces la lambda de la suma de 1 hasta n de x y y. Pero esto es lambda de x puntito y. ¿Sí? Entonces con esto ya vimos que es lineal. ¿De acuerdo? Entonces vimos de que el producto punto no es en sí un funcional lineal, porque cuando fijamos una de las coordenadas, sí es lineal. Y similarmente, si en lugar de haber considerado el x puntito, consideramos el puntito coma x, entonces esta cosa de acá también va a ser un funcional lineal en Rn. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver el tema de funciones bilineales y también de producto interno. Por un lado, el producto interno generaliza el producto punto que ya conocen en Rn para espacios vectoriales. Y en segundo, el producto interno es un ejemplo de una función bilineal. ¿Qué significa que algo sea bilineal? Que cuando fijas una de las coordenadas, te va a quedar algo lineal. Eso significa que algo sea bilineal. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver más adelante en el curso. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Les había comentado en el chat de que si les gustaba la idea de que una ayudantía fuera en línea y viéramos cómo hacer cosas en látex. ¿Sí? O sea, lo de los diagramas conmutativos y eso. Entonces, como la tarea se manda el viernes de la siguiente semana, ¿sí? Entonces estaba pensando que esa clase puede ser el sábado de esta semana y el jueves no nos vemos. Porque como tengo que estar en la computadora. ¿Sí? ¿No les parece esa idea? Jueves de esta semana. Ah, jueves de esta semana. Y no nos vemos. No nos vemos el jueves, pero el sábado nos vemos en línea. ¿Qué les parece? ¿A qué hora? ¿A qué hora pueden? 10. Pues voy a hacer una votación. Claro, luego se va a hacer el video y así. Entonces, el jueves no tenemos clase y nos vemos el sábado. ¿De acuerdo? Y eso sería todo por la clase de hoy. Acabé un poquito antes, ya se pueden ir.